MPI Networks, bienvenidos a Doctors Life, entrevista con el especialista. Y pues bueno, tenemos como segunda parte, como seguimiento de nuestra entrevista anterior. Estamos aquí con el doctor Óscar Cázares Contreras, cardiólogo, y pues vamos a darle seguimiento a nuestra plática para que nos hable un poquito del tratamiento de infarto agudo al miocardio. Bienvenido, doctor Óscar, otra vez. Pues muchísimas gracias. Aquí ya eres parte del equipo de Doctors Life, seguro. Ya me siento aquí como parte de ella, apenas van dos veces que venimos. No, pues qué bueno, bienvenido, es tu casa. Muy contento. Qué bueno. Sí. Pues mira, dándole seguimiento a la plática anterior, que tuvimos muy buena respuesta, mucha demanda por nuestra audiencia, nuestro público interesado en el saber el tratamiento, el qué seguía después de que tú diagnosticabas un infarto agudo al miocardio. La gente se quedaba como que con la expectativa de saber, bueno, sí, ya tengo el dolor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué procedimiento puedo tener o qué tratamiento de opciones me ofrece el cardiólogo para que se pueda resolver mi problema? Y bueno, regresando un poquito al tema anterior, nada más explícanos, o sea, puntos claves: infarto agudo al miocardio, sintomatología, yo como paciente, ¿qué puedo presentar? ¿Qué puedo estar al pendiente para que pueda acudir a una consulta contigo, por ejemplo? Con nosotros, sí. Sí, la verdad que muy interesante el punto que tocas. Es que es muy amplio, este tema es muy amplio, abarca mucho. Sobre todo en los tiempos, pues, hablamos mucho del diagnóstico, de qué síntomas puede tener el paciente, pero nos dimos cuenta que se quedaba corto la información y decidimos ampliarla, como bien lo dices. Ahora nosotros estamos aquí como para detallar un poco cómo es el manejo y el tratamiento ya del infarto, pero sí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablábamos inicialmente, en donde cómo puede haber, o sea, los síntomas iniciales, pues las características del dolor, que es un dolor muy intenso, que te llega a doblar, que no se quita con medicamentos convencionales, que se diagnostica muchas veces de manera muy simple con un electrocardiograma y los síntomas, y también lo que hablábamos de laboratorios, ¿no? De enzimas cardíacas, que se pueden hacer en un centro de atención adecuado de urgencias. Una vez que pues, ya esté el diagnóstico, de infarto, es muy importante ya saber cómo lo corriges. Y nosotros tenemos en este caso dos caminos que una vez que esté el infarto, hay que ya identificado electrocardiográficamente o con el electrocardiograma de cuál de las arterias, como hablábamos, está comprometida, que hay dos arterias principales, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿Cómo lo vas a corregir, no? El paciente normalmente, como es algo muy delicado, es un tema muy delicado, hay dos caminos dentro del infarto, ¿no? Un camino que se utilizó por muchos años, que se llama fibrinolisis. Es un medicamento especial que se pasa al torrente sanguíneo por la vena, que lo que hace es que deshace la obstrucción de la arteria, sobre todo el coágulo de un infarto. Una vez que eclosiona la lesión y se forma un coagulito, ese coagulito lo deshace. Inconveniente que tiene este tratamiento, es más económico, pero el problema, la situación es que no corrige la lesión como tal. El problema, la obstrucción está ahí, de la placa, o sea, de placa de colesterol y triglicéridos o de calcio, y lo único que garantiza es un flujo para que el corazón viva un poco, o ese miocardio que está sufriendo pueda respirar o tener un poco de oxígeno. Sin embargo, al final, eso te puede rescatar en el momento, pero no corrige completamente o al 100% la obstrucción o la lesión. Por lo que ahora es más recomendable el manejo por cateterismo, o sea, son técnicas ya más avanzadas en la cual pues, al paciente ya le aseguras una mejoría ya considerable e importante, en donde se abre con un muelle, con un stent, que es el nombre propio, con una malla que se coloca dentro y se inflan algunos balones dentro de esa arteria. De hecho que aquí les vamos a pasar, pasar unas imágenes de un ejemplo de un
de un cateterismo que hicimos recientemente, no tiene mucho, hace un par de semanas, en una persona de 48, 49 años. Jovencísimo. Sí, y lo que llama la atención es que esa obstrucción puede ser muy sintomática y puede estar en peligro la vida de un paciente que con un infarto le cambia completamente, y más a esa edad, ¿no? Bueno, esta persona obviamente tenía antecedentes de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, muchos factores de riesgo que lo llevaron más rápido y a temprana edad a tener este problema. En este caso, la arteria que estaba dañada era la arteria derecha, en una porción media proximal muy amplia, ¿no? Entonces, en las imágenes que nosotros les vamos a pasar ahora, son imágenes seriadas desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, porque se hace un cateterismo diagnóstico primero, pasamos un líquido especial. Que es un medio de contraste. Medio de contraste, efectivamente, en donde dibujamos en un rayos X en movimiento. Son salas especiales que se llaman salas de hemodinámica. Hacemos un pequeño video de cómo se dibujan esas arterias del corazón. Una vez localizada, es el estudio estelar para nosotros diagnosticar esto. Una vez localizada la lesión, nosotros podemos graduar qué grado de obstrucción tiene, ¿sí? En este caso había una obstrucción casi total, casi un 95%, en donde nosotros introducimos una pequeña guía, un catéter con nuestro equipo. Introducimos una pequeña guía y un catéter. Después se infla un balón especial, ese balón dilata la arteria por dentro, ¿sí? O predilata, y después se coloca un muelle, un stent para impactar toda esa lesión y garantizar el flujo nuevamente de esa arteria. Y la arteria queda con un 100% de flujo, y ahora sí que de repente así garantiza la reperfusión o la llegada de oxígeno a ese músculo cardíaco que estaba sufriendo. Vale la pena aquí hablar de algo muy importante. En traducción, hay unos, bueno, eso yo lo leí en un artículo de unos canadienses, que decía en traducción que tiempo es músculo. O sea, entre más rápido tú hagas eso, más rescatas ese músculo cardíaco, ¿sí? Si tú tardas mucho tiempo, sí hay un límite. O sea, realmente hay un límite en el cual, conforme más va pasando el tiempo, más riesgo tiene el paciente de que la recuperación no sea la misma, sea más lenta, ¿sí? Lo que se recomienda, por eso es la importancia de este tema, así tan importante, es que una vez que haya dolor, se diagnostica el infarto. Lo más pronto posible es hacer un cateterismo, que en este caso, el nombre propio ante una urgencia, se llama angioplastía primaria. La angioplastía primaria es cuando el paciente tiene un infarto, está obstruida esa arteria, tiene síntomas y puede repercutir en su vida, porque también vale la pena hablar de las complicaciones de un infarto en este punto. Hablábamos de los síntomas, hablábamos de la corrección, pero también es muy importante hablar qué puede pasar con un paciente que no se atiende, ¿no?, en el infarto, o se decide por algún motivo no hacer el cateterismo. Aquí el punto es que puede haber otro tipo de problemas, los más graves, en orden de más grave a menor. El más grave se llama ruptura, ya sea de pared libre, o sea, de la parte externa del músculo cardíaco. Como ya murió, está frágil, por presión puede desgarrarse. Entonces, ruptura de pared libre del ventrículo, pues, es un cuadro muy, muy agudo que requiere incluso ya de una intervención quirúrgica, exactamente. También puede haber una ruptura del septum, de la división que hay entre los dos ventrículos, también por presión y por debilidad por el infarto. Si sobre todo el infarto es en medio, o sea, en la región septal, también puede complicarse, y eso generar como una comunicación entre cavidades. Esas son otras, obviamente, que son lo que hablábamos la vez pasada, que dependiendo, sobre todo este caso que les vamos a mostrar aquí, estas imágenes,
son imágenes de un infarto del lado derecho. Muy arribita de la coronaria derecha está una arteria que irriga el marcapaso natural, que al final da el impulso eléctrico para que el corazón lata pues los latidos que conocemos nosotros por minuto, ¿no? Que son un promedio de 70 a 80 latidos por minuto. Ahí está ese marcapaso natural y se irriga con una arteria que sale de la coronaria derecha casi de manera inmediata. Cuando la lesión está a ese nivel, los pacientes también llegan a tener complicaciones de arritmias. O también cuando tú corriges, de hecho que este caso, recuerdo bien, fue un caso complejo porque estaba muy cerca de donde nace la arteria del marcapaso natural. Entonces, a veces también cuando tú inflas balones dentro de la arteria, pues como todo, al final lo hablábamos, esto es muy mecánico, es un proceso muy mecánico, y de flujos, pues al final es una manguera, es un tubito, en escala menor a las que vemos nosotros así convencionalmente, pero es algo muy similar. Pero una vez que tú garantizas un flujo, puede haber partículas que desprendes después de impactar con la malla, sobre la pared de la arteria, la parte interna de la arteria, puede haber pequeñas partículas que incluso pueden regresar y tapar otros vasos. Otras arterias más pequeñitas. Y en este caso, con esta persona tenía muchos coágulos, tenía también un problema aparte de coagulación y malos hábitos alimenticios, que regresó y nos generó una arritmia, pero una arritmia severa. Sí, tuvimos que colocar de urgencia un marcapaso temporal, que también son situaciones que se presentan. Ahora sí que no todo es así muy bonito. Muy bonito. Oye, ¿y cuántos marcapasos puedes poner en una intervención? Bueno, se supone que en este... Perdón, ¿cuántos stents? Muy buena pregunta. Sí, mira, lo que los estudios dicen es que es recomendable, como al final es un cuerpo extraño que vas a colocar en el organismo, no se recomienda más de 2 en una intervención programada. Aunque se pueden poner hasta 3 stent, sí, la verdad la situación de urgencia lo amerita. O sea, tienes que valorar también la situación del paciente. O, por ejemplo, puedes colocar 2 muelles o 2 stent en una arteria y otro en la otra arteria, si es una enfermedad multivaso, como le llamamos nosotros, que tenga varias lesiones en distintos sitios, ¿no? Pues porque a veces también... antes de hacer todo este proceso que les estamos mencionando, se tiene que hacer un diagnóstico. El cateterismo diagnóstico es de las primeras imágenes que vamos a transmitir, que son cómo hay una obstrucción, pero puede haber en otras arterias igual, o este paciente puede tener del otro lado también otra lesión, pero se tiene que diagnosticar las dos, y después primero abordar una, corregirla, y después la otra. ¿Puede ser en un segundo tiempo? Puede ser en un segundo tiempo, que es lo más recomendable, porque si tú tienes que poner más de 4 muelles o 5 muelles, el riesgo es muy alto para el paciente de que con tanto cuerpo extraño, el propio organismo reaccione muy a la defensiva y nos obstruya esos muelles que se inflame demasiado. Trabajo exactamente nos costó colocar, ¿no? Entonces se recomienda darle prioridad, o sea, es ahí donde viene la situación de estrés de nosotros, ¿no? Toma de decisiones, ¿a qué le das prioridad, ¿no? ¿A qué le das prioridad? Ya con experiencia, normalmente en este tipo de procedimientos es recomendable que entren 2 cardiólogos, porque 2 cabezas piensan mejor que una y se pueden tomar mejores decisiones. Y dentro de las decisiones casi siempre son compartidas. Incluso ahí en el gabinete de diagnóstico cardiovascular de nosotros, pues es todo un equipo, ¿no? De cardiólogos que trabajamos en conjunto para bien de la gente. Y a veces nos detenemos a analizar en pleno cateterismo para tomar la mejor decisión para el paciente, ¿no? O a veces, como te decía de este caso, no hay de otra, tienes que hacerlo porque tienes siempre es trabajo en equipo. Exactamente, uno está tratando de resolver, estabilizar al paciente dentro de la urgencia, y el otro está corrigiendo para poner el marcapaso temporal, como nos pasó en este caso. Es que hizo una parada cardíaca por arritmia, por reperfusión, o sea, llegó el flujo de repente y le ocasionó una arritmia, y esa arritmia le paró el corazón, y hay que poner un marcapaso temporal. Entonces,
pues el paciente salió con su marcapaso temporal. Una vez que se estabiliza, se llama temporal porque no es que lo va a utilizar definitivamente, sino a los 2 días, 3 días se retira, tiene un pequeño cable y se retira, pero pues al final es el que nos salvó claro. todo el procedimiento, porque si no, de nada hubiera valido todo. Hablábamos hace ratito de los tiempos de diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Entre el diagnóstico y el tratamiento. Tú, paciente, presentas los síntomas, tienes el dolor precordial, vas al hospital, pero lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, bueno, me espero aquí, le hablo al cardiólogo hasta mañana, pasado mañana, porque pues bueno, no es una urgencia, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre esperarte 1 hora y esperarte un día? Háblanos de eso un poquito. Hablando como tal del infarto, en la primera charla hablábamos de cómo hay infartos que incluso son muy silenciosos. A la gente le molesta, le duele muy poco, o sea, no es tan sintomático, no tiene muchas molestias, pero al final es un infarto. A lo mejor no tiene una extensión así tan, pero al final es un infarto. Esos infartos son más difíciles de tratar, casi siempre pasan y después van al cardiólogo una revisión por otra cosa, o hasta por una valoración preoperatoria, porque los van a operar de alguna otra cosa, y uno se da cuenta que tuvo un infarto antiguo, ¿no? Pequeño, y está ahí. Pero bueno, cuando es muy agudo y se deja pasar el tiempo, lo que es recomendable es que sea antes de las primeras 6 horas de que inició el dolor, ¿sí? La corrección. Si pasa ese tiempo, como la definición que hablábamos del tema del infarto, que es la muerte de esa célula principal cardíaca, que es el miocardio, pues muere. Y recuperarla no es tan fácil. Vale la pena aclarar que dentro de este apartado hay muchos avances científicos al respecto, ¿no? Se descubrió que también puede haber diagnósticos en este punto que se llama miocardio aturdido o miocardio contundido o miocardio hibernado, ¿no? En el cual hay algunos pacientes, no todos, que pueden recibir de la otra arteria que está sana un poquito de circulación que nosotros le llamamos colateral. Entonces le da una cierta vida a ese músculo para que tenga tiempo de llegar al médico. Pero cuando es agudo de una arteria principal o en una zona muy, muy cercana a donde nace cualquiera de las dos arterias que hablamos, suele ser muy peligroso. Muy peligroso porque casi la mitad del corazón puede llegar a fallar. Entonces, casi siempre terminan en urgencias por el dolor tan intenso o la falla, ¿no? O sea, dificultad respiratoria. Lo ideal antes de las 6 horas que le hablen al cardiólogo, porque depende, si son antes de las 6 horas, ya tienes 2 opciones de tratamiento. Si es después de las 6 horas, ya el tratamiento es diferente, sí, ¿no? Lo que hablábamos. Antes de las 6 horas, a ver, para concluir, ¿cuál es el tratamiento cuando son antes de las 6 horas? Es por eso que queremos hacer énfasis a nuestra población, que si llegan a tener esos síntomas, vayan a urgencias, corriendo, que ya dijimos la vez pasada que habían tenido que ubicar su centro de salud, hospital, su centro de urgencias, llegar, buscar a su cardiólogo y ahí ¿cuál sería el tratamiento? Sí, ahí el tratamiento sería, una vez que esté el diagnóstico, lo ideal, como hablábamos, definitivamente es la angioplastía primaria, en donde vamos a hacer un cateterismo, que primero será un diagnóstico para ver qué terreno estamos pisando, dónde está la obstrucción, darle una calificación a esa obstrucción y de ahí la toma de decisión hasta el tamaño del muelle que tú vas a escoger dependiendo de la extensión de la lesión, ¿sí? En las imágenes va a venir muy gráfico, les vamos a explicar muy gráficamente cómo en qué segmentos están las obstrucciones y la angioplastía primaria o el cateterismo primario con stent es la mejor opción que hay para la mejor. Antes de las 6 horas stent, cateterismo con stent. Cateterismo. Después de las 6 horas, ¿qué nos ofreces? Después de las 6 horas, si por ejemplo vemos que el paciente tiene cierta viabilidad, también hay algunas ventanas que nos pueden demostrar si el paciente le va a ir bien, aunque sean más de 6 horas,
se puede realizar también. Pero si pasa ya todo un día, es muy importante que lo mencionas, si ya pasa todo un día y el paciente ya te dice, pues es que desde ayer o ya llevo varios días, bla, bla, vale la pena, lo más prudente es estudiarlo. ¿En qué sentido? Se hacen pruebas especiales que se llaman viabilidad miocárdica. ¿Esto qué significa? Vamos a ver si ese músculo con un cateterismo va a ser beneficiado, porque una vez que el músculo ya no se recupera, o no se recupera, aunque le hagas un cateterismo, es muy complejo. Por eso es importante el diagnóstico y los tiempos, ¿sí? Los tiempos y avisar, o sea, en resumen, de manera inmediata, acudir al centro de urgencias, hospital que tengas bien ubicado, que lo hablábamos, que nos hagan un buen diagnóstico, llamarle a tu cardiólogo y decidir lo más pronto posible. Porque si esperas a que pase el tiempo, igual y puedes estar en ese grupo muy vulnerable, que no te vaya nada bien o con complicaciones por ser más de 6 horas después de que te sucedió el infarto. ¿Y el porcentaje de muerte después de las 6 horas? Es alto, es alto. Incluso, pues, yo creo que todos hemos escuchado, a veces sí se abusa un poquito del diagnóstico de muerte por infarto, pero sí hemos escuchado que hay gente que pues no alcanza a llegar a un servicio de urgencias por dolor intenso y muertes súbitas. Sí, a veces en el trayecto a que van, no alcanzan a esperar una ambulancia y la propia familia los lleva en el vehículo y no alcanzan a llegar al servicio de urgencias. Claro, bien importante, y hacer hincapié en esto, siempre tuvo un pequeño aviso, o sea, que nosotros a veces omitimos. Por eso es la importancia de esto que hablábamos, ¿no? Claro. Previo a esto, a llegar a este punto, está la cardiopatía isquémica, en donde te da avisos, o hasta no te da ningún aviso, pero si tú te checas, que es la conclusión a la que llegamos, porque en la plática pasada así como que no hice mucho hincapié en esto, pero al menos cada 6 meses si tienes factores de riesgo, o cada año si no tienes tanto, a partir de los 40, 45 años, es bueno que te hagas un check-up cardiovascular con ese enfoque, ¿no? Un electrocardiograma, un análisis de laboratorio, ver cómo está colesterol, triglicéridos, ácido úrico, función del riñón, cómo está tu presión, si no hay problemas del azúcar, porque esa combinación, que se llama síndrome metabólico, es ahora sí que aumenta el riesgo de complicación de lo que preguntabas. O sea, si un paciente aparte tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol y triglicéridos altos, y luego aparte hace un infarto, las complicaciones son mayores, más altas, claro. Y le va más mal. Sí. Ok, pues bueno, está padrísimo todo lo que hay nuevo de tratamientos que se pueden, prevenir, 2, tratar, y que el pronóstico es muy bueno. Y bueno, Oscar, para concluir con esta charla y este tema tan interesante, ¿qué recomendaciones, tanto a dieta, que ya nos dijiste que la de 6 meses o un año, hacer un check-up, pero ¿qué otro punto les podrías decir a nuestra audiencia para que, pues bueno, pudiera tener una vida saludable, que se cheque? ¿Qué otra cosa? Sí, definitivamente los buenos hábitos, lo que pues en todos lados escuchamos, incluso el hecho de pues, no estar sedentario, tener alguna actividad, estar en movimiento, buena alimentación. Nos referimos a tener un balance dentro de esta alimentación. Lo ideal sería que fuera muy sana, ¿no? Pero bueno, a veces pues, ahora sí que en nuestra cultura pues, hay cosas muy ricas por ahí y la comida es muy rica en cada estado. Exacto, pero sí, tener actividad, checarse. Si tienes estos factores de riesgo que hablábamos, muy importante, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos, o antecedentes familiares de infartos o problemas de este tipo, sí valdría la pena estarse checando. Yo voy a hacer una introducción muy personal en la cual pues yo tengo antecedentes familiares de cierto riesgo por mi familia, en ambas partes, padre y madre, pero trato de checarme al menos cada 6 meses, hacerme análisis de laboratorio, hacerme un electro y estar viendo si hay algo por ahí se asoma. Y en todo caso, porque también aquí el enfoque es preventivo, o sea, aquí lo que hay es que prevenir. Nosotros podemos ahí detectar ciertas cosas que se pueden asomar antes de que se te manifiesten, o
un experto o el que está acostumbrado, especializado a ver este tipo de casos, puede ver cosas que tú no ves, ¿no? O sea, como lo decías, pues puede haber hasta cansancio, fatiga, entumecimiento de las manos, hormigueo, que puede ser colesterol y triglicéridos y una mala circulación y se está acumulando y es el inicio de todo esto, ¿no? De todo esto. Al final hablamos de la cúspide o la complicación, pero todo esto sí lo puedes detectar a tiempo preventivamente, acercándote a tu cardiólogo, haciendo un chequeo con un buen enfoque y completo. Nosotros en nuestro gabinete hemos hecho mucho hincapié, también es uno de los motivos que estamos aquí contigo y con ustedes, es precisamente el enfoque preventivo. O que se acerquen porque hay incluso hasta paquetes preventivos, de check-up preventivo, en donde tú te haces tus análisis de laboratorio, se te hace una revisión, se te da una consulta y se te hace una monitorización cardiovascular un poquito más avanzado que un electro convencional, hace un poco más tiempo para nosotros detectar si hay alguna arritmia, perfecto, si hay algo ahí. ¿Y a partir de qué año, de qué edad pueden ir contigo? Yo sugiero a partir de los 40 años. Hombre y mujer lo mismo. Pero lo que hablábamos también en la vez pasada, he visto niños de 13 años con alteraciones de colesterol y triglicéridos. O sea, si hay síntomas o si hay antecedentes familiares, es bueno incluso llevarlos. Yo no soy especialista en cardiopediatría, pero ahí tenemos... ¿Les puedes dar una orientación? Lo que hemos tratado nosotros en esta unidad de diagnóstico cardiovascular es ser muy integrales. O sea, en el equipo están cardiopediatras, están hemodinamistas, están electrofisiólogos que son los encargados de las arritmias, están especialistas en imagen cardiovascular, entonces se hace todos los diagnósticos, todo. Es todo un equipo complementario que... Sí, han participado aquí. Que está súper completo ese gabinete. Es el objetivo. Y yo lo conozco, está padrísimo. Gracias. Oye, y para terminar, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos hacer una cita para una valoración, un check-up? Mira, nosotros estamos en el Hospital MAC, en el 10º piso, en el consultorio 1007. Ahí tienen su gabinete y los teléfonos donde nos pueden localizar es el 624-2454 y un celular que es el 193-8685. Ahí nos pueden localizar, estamos a su disposición y bueno, con todas las ganas de atenderlos y recibirlos con mucho gusto. Oscar, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí otra vez y ser parte ya de Doctors Life, de todo el equipo de médicos, de especialistas. Y pues bueno, para mí un orgullo tenerte como colega, amigo y pues bueno, un gran médico y ser humano, ¿no? Pues te doy las gracias, agradecida de parte de la audiencia de que nos hayas informado, de que nos instruyas y de que nos enseñes un poquito más de todo lo que, pues bueno, podemos tener nosotros como pacientes y sobre todo vayan a checarse, es recomendación. El doctor Oscar, pues bueno, excelente médico y ya les dijo dónde está ubicado. Pues bueno, a partir de los 40 años, cada 6 meses o mínimo una vez al año, no se dejen, por favor. ¿Algo más que nos quieres comentar? No, nada más, primero pues felicitarte porque esta labor es magnífica, que era lo que hablamos, el tener una difusión de algo preventivo es por bien de tu propia sociedad, ¿no? O sea, tener un enfoque preventivo, para qué necesidad hay de llegar a estos puntos que les hemos explicado, ¿no? El que tengas este tipo de programas te felicito ampliamente, sí nos conocemos desde hace tiempo y siempre ha sido admirable tu labor, qué bueno que tenemos médicos como tú, que se encargan de hacer conciencia a la gente o de ayudar a la gente, ¿no? Difundiendo todo esto y pues con toda humildad, gracias por habernos invitado y muy contentos, muy contentos de haber estado aquí con ustedes y contigo. No, pues muchas gracias, Oscar. Pues bueno, gracias a ustedes, público, audiencia, que hacen posible estos programas. Síganos por aquí en EPI Networks y escríbanos, mándenos mensaje para ver qué otro tema de interés les gustaría tener aquí, un invitado especial, sugerencias, comentarios. Y pues bueno, síganos por aquí en la próxima cápsula. Hasta luego.